Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias, ¿vale? Sigue viendo lo que es el comercial completo. Trata de ver lo que es la lectura completa, cariño, y comenta. De esta manera YouTube promociona lo que es tu signo y tú sigues siendo puntero. Y te entrego lo que es las lecturas bonus. Vamos a ver, Cáncer, los ángeles del amor que me dicen. Lectura bonus. A ver. Al aire libre. Escucha. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Curiosamente, esta carta también me mencionó lo que es en Géminis, cariño. Curiosamente, ¿vale? Y dice aquí, muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo más antes posible. Entonces, siento que un grupo de ustedes de repente Cáncer me dice, Richard, en estos momentos tengo lo que es una inseguridad, en estos momentos tengo lo que es una indecisión. No sé por dónde tirar, no sé si dar una oportunidad a una persona, no sé si todavía queda algo que vivir entre nosotros, o si ese trabajo, ese proyecto será mío. Veo que te estás como ahogando en un vaso de agua. Veo que estás dando vuelta y vuelta y vuelta a los pensamientos, a tu cabecita, cariño. Al final terminas con mucho estrés. Al final terminas con dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque en vez de estar perdiendo tu tiempo, en vez de estar de repente centrándote en los problemas, tendrías que empezar a centrarte ya en lo que realmente te hace feliz. Cáncer, tú no eres tonto, cariño, ni tonta. Tú eres una persona que tiene la intuición. Y es un regalo que Dios te ha dado, que el universo te ha dado. Entonces, como tú tienes tu intuición tan elevado, cariño, tú puedes reconocer o tú puedes sentir si esta situación tiene sentido, si esa persona me ama, si esa persona vale la pena, si en mi trabajo me va mal, si tendría que hacer un cambio. Solo tienes que dejarte llevar, Cáncer, por tu intuición, por tu corazonada, por esa vocecita interna. Y no es que estés loco o loca, simplemente que tú tienes ese don, cariño. Otra cosa que tú, de repente te aferras a algo que tú eres consciente de que esta situación tiene que cambiar o que tú tienes que pasar página, que tú tienes que continuar. Pero yo no es que te quiera pegar la bronca, yo no es que te quiera de repente juzgar, porque yo voy a ser la última persona que te va a juzgar, Cáncer. Porque yo entiendo la situación en que tú estás viviendo. Muchas veces creemos de repente que esta persona nos ama, cuando el universo, cuando las energías nos envían señales, Cáncer. Nos están advirtiendo, nos están diciendo algo malo hay en esta historia. Pero como amamos, como somos seres que entregamos todo, porque así somos los Cáncer. Entregamos todo, nos aferramos y tratamos de buscar alguna justificación ante este problema. Tratamos de justificar a esta persona. Tratamos de justificar de repente este momento en el trabajo, en cualquier punto de tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente creemos que no todo el mundo es malo o es mala. Y es así, pero a veces, cariño, nos topamos con personas o con situaciones la cual no deberíamos estar ahí. Deberíamos desconectar, deberíamos pasar, Cáncer. Pasar. Por eso que los ángeles me dicen, tus guías me dicen, decide ya lo que realmente quieres. Empieza a hacer un balance. Si esta persona de repente te pide tiempo, me dice, Richard, me ha pedido tiempo. Dice que necesita poner en orden. Dice que en estos momentos las cosas no quiere que vaya tan acelerado. Necesita que tú lo comprendas. Cáncer, cariño, tú sabes que hay algo malo aquí. Porque una persona que te ama, Cáncer, una persona que te quiere, lo único que va a querer es cogerte de la mano, agarrarte de la mano y caminar contigo y enfrentarse ante las situaciones o las adversidades que puedan presentarse en tu vida.
porque quiere estar contigo, porque sabe que cada minuto que pasa quiere aprovecharlo contigo, quiere ser feliz contigo. Entonces, si hay un grupo de ustedes que me dicen, Richard, me está pidiendo tiempo para que se divorcie, me está pidiendo tiempo para poner en orden, me dice que todavía tenemos que seguir conociéndonos. ¿Quieres que te sea sincero, Cáncer? Esta persona está buscando justificaciones bajas, justificaciones que no vienen al caso. Y tú lo sabes, Cáncer. Tú lo sabes. Otra cosa, te vuelvo a decir, te aferras. Pero a veces, cariño, a veces las energías, vamos a poner el universo, el cosmos, la vida nos hace entender de que tenemos que madurar, que tenemos que evolucionar. ¿Y cómo nos hace entender? Dándonos de repente un portazo en la cara. ¿Cuándo qué? Cuando esta persona te enteras de que está muy bien con su pareja, cuando esta persona tú te enteras de que tiene otra historia, de que se está divirtiendo, porque a lo mejor de repente inclusive siento que a lo mejor ellos o ellas inclusive estaban contigo porque tú quizás le ayudabas económicamente, quizás le apoyabas, yo qué sé, en un proyecto o algo por el estilo. Entonces, sabía que contigo tenía la gallinita de los huevitos de oro. Y por eso te da largas, te ilusiona, te vuelve a ilusionar. Muchas veces cuando tú lo reclamas, inclusive se siente la víctima, que digo yo. ¿Y qué hace? Pues entonces hace de que tú entres en un sentimiento de apego, hace de que tú de repente te desesperes. Vale, no voy a cometer ese mismo error, perdóname, me he equivocado. Te hace sentir mal, te hace sentir de que todos los problemas o toda la culpa lo tienes tú, no ellos. Que tú eres la problemática, que tú eres la desconfiada, el desconfiado. Que tú de repente no estabas atendiendo la casa, los niños. Que tú de repente te dedicabas mucho a lo que es en el trabajo. ¿Y ellos qué hacían? Es muy fácil culpar a otra persona y no ver sus propios errores. Yo te quiero, pero dame tiempo. Yo te quiero, pero todavía no estoy muy seguro, no estoy muy segura. Lo único que está haciendo, cariño, es hacerte perder tu valioso tiempo. Y recuerda, Cáncer, tú el tiempo no lo tienes comprado, ni tu vida lo tienes comprado. Hoy de repente estás viendo esta lectura, o yo estoy haciendo esta lectura, y mañana ya no estamos, cariño. ¿Y qué has hecho tú por tu vida, Cáncer? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué cuenta vas a rendir a Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Estuve siempre detrás de un cucaracho? ¿Estuve siempre llorando por él, por ella? ¿Mi vida siempre ha sido trágica? ¿Qué te va a decir Dios? ¿Tenía salud? Que es lo más importante, pero sin embargo no has sabido aprovechar algo tan valioso que te he dado, que es la vida. La vida. ¿Por qué? Por estar pensando en un vampiro energético, por estar esperando a una persona que está cómodo, una persona que te tiene a ti y puede tener otra historia, o estás amargado y amargada en un trabajo y no quieres salir porque tengo miedo, Richard, a lo que pase. La vida está hecha, cariño, de personas que se arriesgan, ¿vale? La vida está hecha de ganadores también. Y el que no arriesga no gana, cariño. El que no arriesga no gana. En la vida, en el transcurso del tiempo, no vayas a pensar de que tú te vas a... Quizás sea una minoría, que si tú conoces un hombre o una mujer y no funciona, ya no vas a tener una oportunidad. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? No vayas a pensar que si a lo mejor de repente me dice Richard, no tengo a nadie, estoy solo, estoy sola. ¿Necesitas a un hombre o una mujer para ser feliz? ¿O tienes que primero amarte tú? Si estás solo, si estás sola, tienes más libertad. Puedes irte de vacaciones, puedes irte de viaje, puedes tener a tus amigos, tu familia. Y por último, te soy sincero, Cáncer, a veces ni de la familia se puede confiar, ¿vale? Pero soy muy realista, les soy sincero. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Cáncer, empieza a construir tu castillo, pero con cimientos sólidos, no de fantasía, cariño. Empieza a buscar gente real,
historias reales, no personas que lo único que hacen es hacerte perder tu tiempo y que a lo mejor de repente te ven la cara de tonto, de tonta, cariño. No, no permitas esto. Eres un ser valioso, eres un hijo e hija de Dios, cariño. Entonces, por lo tanto, tú puedes hacer y deshacer, siempre haciendo el bien. Entonces, recuerda que las energías también, al ver que a lo mejor de repente tú estás sufriendo por una persona, las energías entienden o interpretan de que a ti te gusta sufrir, de que tú buscas esto. Recuerda la ley de la atracción. El universo no distingue entre negativo y positivo. El universo te va a dar lo que tú en ese momento estás vibrando. Entonces, quizás ha llegado el momento de que tú cambies el chip, cariño. ¿Vale? Muy bien, vamos a darte signos. Vamos a ver. En cualquier aspecto de tu vida, trabajo, economía, cambiar el chip. Me sale lo que es un Escorpio, Virgo, Tauro, Piscis o Acuario, Leo, un hito más, y Aries. Te enseño las cartas. Muy bien. No sé por qué siento, Cáncer, que alguien me dice, dile que se cuide. Dile que se cuide. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros, yo no soy de hablar de salud, ¿vale? A lo mejor de repente tienes mucho estrés y en base al estrés pues estás cogiendo alguna enfermedad, puede ser. Alguien me dice, dile que se cuide. Puede ser una persona que ya no está en este plano terrenal. Vamos a ver. Esta. Prosperidad. Escucha. Me dice, tu necesidad de materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad. Para ti te va a llegar también lo que es la abundancia, Cáncer, pero ha llegado el momento de que plasmes todo, de que empieces a decir, ahora voy a empezar mi vida, mi camino, ahora va a ser mi historia. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Hay una persona que puede ser de elemento fuego o simplemente mayor de 30 años. Hay una persona que te desea, que te piensa, pero también es un poco indiferente contigo. Veo que cada noche tú lo recuerdas, veo que ellos también te recuerdan, pero sin embargo son algo indiferentes, ya sea porque a lo mejor de repente esta persona no tiene seguridad, ya sea porque esta persona tiene lo que es una historia. Siempre están pendientes de tus movimientos, siempre están viendo lo que tú haces o dejas de hacer. Alguien te vigila, alguien está pendiente por las redes sociales, alguien está preguntando por ti. Pero vuelvo a decir, son algo indiferentes. La carta de la sacerdotisa. Y tenemos aquí la carta del as de bastos. Muchas veces tú estás pidiendo, con fe, tener una oportunidad de un encuentro con esta persona. Ya sea para arreglar asuntos pendientes o simplemente para ver si existe la posibilidad de que entre vosotros dos las cosas se calmen. De que entre vosotros dos venga lo que es la unión. Porque tienes aquí la sacerdotisa, cariño. Tiene la rueda de la fortuna. Ahora te lo voy a mostrar. Y la rueda de la fortuna me dice, el amor verdadero va a llegar cuando tú reconozcas tu poder, cuando tú dirijas tu vida. ¿Vale? Porque fíjate muy bien en estas dos cartas. La rueda, hay una persona que está como si fuera un timón. Y aquí está lo que es la carta del caballero de copas. Entonces me dice, el amor verdadero o tu felicidad va a llegar cuando tú dirijas tu vida. No permitas que nadie dirige tu vida de una forma directa o indirecta. ¿Cómo? A lo mejor estás esperando que esta persona vuelva. A lo mejor estás esperando que esta persona se decida ya. Puede ser que por eso tienes tantas oportunidades, Cáncer, pero sin embargo, todo lo retrasas. No, ¿cómo te puedo decir? Tú no eres un títere. Tú no eres una persona con la cual de repente Pepito, Ana, Lucía, Juan o Alberto te dice, si tú no haces esto yo te dejo y tu mundo se acaba. No, tú tienes que dirigir tu vida, me dicen. Tú tienes que empezar a dirigir tu vida, cariño. Solo de esta manera te va a llegar el verdadero amor o el trabajo o el negocio. Pero sin embargo, veo
Veo que para ti el obstáculo, te puedo decir, es que tú estás buscando que una persona se ponga en contacto contigo y te pida volver a comenzar otra vez. Pero recuerda lo que te han dicho el tarot. Empieza a dirigir tu vida. No estés aguardando como la vieja del muelle de San Blas, cariño. Ahí esperando de que él o ella deje esa persona, o de que él o ella se decida, o aclare lo que siente. Que se aclare ya. No, porque mira, mientras que tú mendigas amor, mientras que tú no diriges tu vida, prácticamente la suerte lo dejas pasar, cariño. En algún momento hay una persona que te echa una buena propuesta. En algún momento tú has tenido una propuesta de trabajo, de triunfo, pero lo has dejado pasar. ¿Por qué? Porque todavía tienes esperanza o porque a lo mejor de repente no quieres soltar algo. No quieres salir de tu centro de confort. 101 Libra, Cáncer, ¿vale? No quieres salir de tu centro de confort. ¿A qué estás esperando, Cáncer? ¿A qué estás esperando? ¿A que las oportunidades se terminen en tu vida? ¿A que cuando mires atrás ya no tengas tu juventud? ¿Ya no tengas ganas de vivir? ¿Ya no tengas ganas de amar? ¿Y solamente estés sentada en una banqueta dando de comer a las palomas? Entonces, ¿a qué estás esperando? Tienes que continuar, cariño. El tiempo no te va a esperar. El mundo sigue dando vuelta. No se detiene por ti ni por nadie. Tienes que continuar, me dicen. Respuesta en el tarot egipcio. A ver. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. ¿Listo? Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, me dicen cambios. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la estrella es un sí, algo especial, fortuna. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del mago es un sí. Todo lo que tú hagas, cariño, lo vas a cumplir. Pero tienes que empezar a avanzar, Cáncer. Muy bien. Vamos a ver ahora las características, ¿vale? A ver. Vamos a ver las características, cariño, que nos quieren decir. Vamos a ver las características. Uy, por Dios, Cáncer, todas las cartas. Muchos de ustedes están lidiando con otro Cáncer, con un Escorpio. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, entre nosotros dos hubo mucha pasión, mucho deseo, pero sin embargo veo que esta persona no apostó por ti o simplemente se ha ausentado. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser es una persona que físicamente está muy bien, ¿vale? Puede ser menor de 35 años. Puede ser. Tiene rasgos mulatos o afroamericanos. Puede ser que esta persona esté en el extranjero o tenga que hacer viajes de larga distancia. O es un conductor. Puede ser un conductor de maquinaria pesada, de un taxi, etcétera, etcétera. Porque siento que siempre está en movimiento. Siempre se tiene que desplazar. Siempre tiene que hacer viajes. Muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio. Veo que hay una persona con la cual tú tuviste un encuentro pasional. Muchos de ellos o de ellas en algún momento te insinuó para que vosotros tengan un encuentro, para que vosotros puedan estar juntos un instante. Tenemos la carta del As de Espadas. Hay una persona que se fue de tu vida, o hay una persona con la cual de repente vosotros no tienen mucho contacto. Esta persona aún te piensa, esta persona, pero es un poco orgulloso o orgullosa, ¿vale? Puede ser que sea piel blanca, tiene el cuello delgado, largo, tiene la oreja ancha, la oreja grande, ¿vale? Cabello rubio, tiene el cabello corto. Veo que es una persona muy inteligente, veo que es una persona que a lo mejor puede ser un profesor, puede ser un diseñador o simplemente es una persona pues que es muy inteligente, ¿vale? Te puedo decir esto. También me dice, hay una persona con la cual de repente hizo un cambio radical o se fue con todo lo que tenía. Veo que esta persona siempre te recuerda, siento que su mundo está un poco desviado, vamos a poner. Muchos de vosotros también están lidiando de repente con alguien que puede ser de elemento fuego. Puede ser un Leo, ¿vale? Pero alguien de elemento fuego. Quizá de repente vosotros tienen una historia, o quizá de repente tú con esta persona no te llevas bien también.
Esta persona puede ser un veterinario, una veterinaria. Es una persona que es muy familiar, muy hogareño o muy hogareña también. Es lo que me dice. Vamos a ver. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien que puede estar dentro del trabajo. Puede ser tu jefe, tu jefa. Esta persona puede ser que sea de rasgos afroamericanos o mulatos. Cabello corto, no rapado. Barba de 3 días. Es una persona que le gusta vestirse de una manera muy colorido, muy intenso. Algo clásico pero muy intenso. Le gustan los colores fuertes. Camisas de color rojo, granate, amarillo, pantalones, etcétera, etcétera. Le encanta utilizar los zapatos. Es una persona que sabe cómo utilizar sus estrategias, sus armas, Cáncer. Sí, es muy inteligente, ¿vale? Es muy inteligente y sabe cómo manipular también. Puede ser un Tauro, ¿por qué no? Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser un Virgo o puede ser un Libra. Veo que esta persona es una energía que le cuesta salir de su centro de confort. Puede tener una pareja, puede tener una historia, pero sin embargo, en sus manos estaba de que vosotros dos tengan lo que es una oportunidad. Te mira y te observa o te vigila por las redes sociales o siempre está pendiente contigo en la distancia. Siempre está recordando o siempre está... Por su cabeza se vienen los momentos vividos entre vosotros dos. Jamás dejó de pensarte, jamás te olvidó. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Es una lectura bonus. Es una lectura para que tú te reencuentres contigo mismo, para que encuentres esa respuesta también, el de tus problemas. Bendiciones, cariño, y te me cuidas. Gracias, Cáncer.